Hola a todos, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica, a todas las personas que estáis al otro lado, que vais a pasar por aquí para asistir a este webinar. ¿Cómo están? Estaría muy bien conocer quiénes sois, que nos saludarais, de qué país, si tenéis flota, en qué sectores trabajáis. Hoy vamos a hablar sobre movilidad sostenible, que es uno de los temas sobre los que más nos habéis hablado, que más nos habéis pedido. Después de que en el anterior Pulpo Talks hablamos sobre seguridad en las flotas, con Rafael Müller de Zoetis y Juan Canseco de Fármacos Nacionales, y teníamos muchas ganas de hablar sobre movilidad. Vamos a esperar, si os parece, un par de minutos para que puedan incorporarse las personas que vengan por aquí un poquito rezagadas y comenzamos en breve. Hola a todos, me alegro de ir viendo por aquí, hay algún nombre conocido ya como otra cita. Podéis ir dejando, si queréis, preguntas para conocer cuáles son vuestras prioridades, vuestras dudas acerca de movilidad. Vamos a conocer a Natalia Gutiérrez de Cabify, ahora os la voy a presentar, que es un lujo tenerla aquí con nosotros. Y bueno, en un par de minutos, un par de minutos comenzamos. Bueno, pues son las 5:03 aquí en España. Vamos a comenzar este encuentro con Natalia Gutiérrez. Bienvenidos. Para los que pasáis por aquí por primera vez, por este espacio de Pulpo Talks, en primer lugar me presento. Soy José Ángel Sanz, Content Marketing Manager de Pulpomatic. Y bueno, Pulpomatic es una startup que nace en 2017. Es un SaaS y una plataforma de gestión de flotas de vehículos que está en la nube, que integra a todos los proveedores y con la que es posible conseguir eficiencias en los vehículos y ahorros en los costos. Estamos presentes en España, en México, en Colombia, tenemos también presencia en Estados Unidos y en este momento contamos con unos 200.000 vehículos bajo gestión en estos países. Y bueno, dicho esto, pues vamos a ir un poco a lo que nos ha traído hasta aquí, que es este encuentro sobre, sobre movilidad, sobre cómo entendemos que son las ciudades hacia las que nos dirigimos y todos esos servicios de movilidad. Y bueno, como comentaba anteriormente, es un tema que suscita mucho interés, por el que nos habéis preguntado mucho y en muchas ocasiones. Y bueno, de hecho aprovecho para adelantaros a los que estáis por aquí que al final os vamos a ofrecer un regalo en forma de contenido relacionado con cómo conseguir esa gestión de flotas sostenible y cómo conseguir esos ahorros al mismo tiempo. Si os quedáis hasta el final, lo desvelamos y va a ser algo que realmente consideramos que es interesante. Bueno, en lo personal es una gran satisfacción tener la oportunidad de contar hoy con la presencia de Cabify. Es una de esas compañías que ha tenido antes esta visión sobre la nueva movilidad y que mejor la está desarrollando y aplicando. Y concretamente tener con nosotros hoy a Natalia, que es quien lidera el ambicioso equipo de impacto sostenible y seguridad en esta empresa de multimovilidad. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola José Ángel, pues encantada de estar con vosotros hoy, la verdad. Muy contenta de que sea un tema relevante por el que os han pedido apostar y bueno, lista para contaros un poco más de lo que estamos haciendo y de nuestra visión y lista también para que conversemos, ¿no? Porque yo creo que en estos temas que se están construyendo todo el tiempo es fundamental el diálogo y la escucha. Así que también vengo hoy como oyente.
Ujú. Fenomenal. Bueno, si me permites, Natalia, antes de entrar en conversación, simplemente mencionar que Cabify hoy es un actor relevante, ya lo sabemos, ¿no? En América Latina y en España, con más de 33 millones de usuarios y 400.000 conductores registrados. Y bueno, por hablar un poco, hacer una breve presentación sobre ti, decir que durante los últimos 9 años has trabajado activamente en América Latina y en Europa, junto a pequeñas y grandes empresas, en proyectos de cooperación internacional, bancos de desarrollo o también en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para construir entre todos una visión del impacto económico, social y ambiental de las decisiones empresariales, ¿no? Nos comentabas que tu visión para lograr un mundo mejor radica en buena parte en conceptos como la igualdad de género, la inclusión social o un fuerte sentido de la ética, ¿no? No sé si me he dejado alguna cosa o bueno, es simplemente una aproximación un poco a tu trayectoria, ¿eh? Es una aproximación perfecta. Sí, yo vengo del mercado latinoamericano, he vivido mucho tiempo en México y Panamá, viviendo y enfrentando los principales retos que se viven en esta zona maravillosa del mundo y, bueno, tratando también de contribuir desde esta visión y desde esta experiencia en todo lo que desde Cabify llevamos años construyendo. Vamos a aprovechar que nos dedicas este tiempo para preguntarte algunas cosas que nos parecen muy interesantes del momento actual en torno a la transformación de la movilidad y cómo repercute ello en la sostenibilidad, ¿no? Y todo lo que las ramificaciones que ello tiene, que vamos a ver que son numerosas. Yo un poco por abrir el fuego, Natalia, me gustaría saber por qué consideras que la movilidad puede ser una palanca de transformación de la realidad de las ciudades y además desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, el económico y el ambiental. Perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría lanzar algunas reflexiones para contestar esta pregunta. La primera tiene que ver con para quién están diseñadas ahora mismo las ciudades. Porque a priori la respuesta sencilla debería ser para las personas. Sin embargo, he estado leyendo, investigando últimamente bastante y estoy en un... Os recomendaría muchísimo que leáis un libro apasionante de Jane Jacobs de los años 50 en Estados Unidos, que explica cuáles son las principales problemáticas de las ciudades, el porqué de esas problemáticas y, y qué hemos hecho para no solo no resolverlas, sino incrementar el impacto negativo de ese tipo de problemas, ¿no? Ella habla de que las ciudades no han sido diseñadas para las personas y cuando hoy salimos a la calle y vemos ciudades con un 60% del espacio público ocupado por el vehículo personal, es bastante sencillo entender que efectivamente esto ha sido así. No se han diseñado, no se han construido ciudades para los ciudadanos, sino más bien era más fácil resolver la problemática del vehículo, ¿no? Que es un ente que no piensa eh, y que solo nos traslada de un punto a otro. Entonces, yo creo que esa reflexión es súper relevante. Y por otro lado hay otro paradigma que es fundamental también que nos paremos a reflexionar y tiene que ver con que utilizamos algo que pesa 1 tonelada y que ocupa un volumen 7, 8 veces superior al que ocupa un ser humano para desplazar algo que pesa 70 kilos, que somos nosotros, ¿no? Y que además utilizamos un vehículo personal para movernos por un espacio en las ciudades diseñado para ese vehículo que solo se utiliza un 5% del tiempo y el 95% del tiempo está aparcado. Sí, o estacionado, como diríamos en Latinoamérica. Entonces, si nos paramos a ver esas reflexiones, claro, los impactos de esa transformación prácticamente están asegurados, ¿no? ¿Cómo convierto yo la forma de moverme, de desplazarme, no solamente como persona, sino todos los objetos que se mueven por la ciudad? ¿Cómo transformo la manera de hacerlo para que exista mayor seguridad, el impacto ambiental de cada una de las decisiones que tomamos sea mucho menor, la distribución incluso de la riqueza que se está generando en cada una de esas transacciones impacte a todo el mundo y sea por igual? Y, y, en general, o sea, la movilidad vaya en pro de esa vida que hemos echado tanto de menos cuando ha habido, justo después del año que hemos pasado y que seguimos pasando,
restricciones tan fuertes a la movilidad, ¿no? Yo creo que ha sido un año de reflexión y de parón que nos ha hecho despertar también a una nueva realidad de las ciudades. Y definitivamente hay muchas cosas de esa realidad que nosotros creemos que se tienen que mantener. Sin duda, hay uno de los puntos en el que más ha crecido, ¿no? Uno de los cambios, digamos, disruptivos ha sido el darnos cuenta de que estando en casa podemos consumir un producto, podemos comprarlo y recibirlo al día siguiente en casa, ¿no? Hay mucha gente que no era compradora antes de e-commerce y que ha pasado a serlo, y gente que compraba ocasionalmente y ha pasado a hacerlo mucho, ¿no? Eso Sí. produce un impacto muy fuerte en las emisiones de la ciudad, en la congestión, en la contaminación acústica. Entronca mucho con lo que estás comentando, ¿no? En este sentido. Efectivamente, claro, hemos transformado nuestra forma de vivir, obligados por la pandemia y pareciera que en este acto tan sencillo donde yo solicito algo vía mi teléfono o las aplicaciones que tengo instaladas en él y de repente ese paquete, ese producto, esa comida o esa persona llega a mi puerta, como que me estoy desentendiendo, ¿no?, de algunos de esos impactos. Y desde Cabify pensamos que eso no tiene que ser así. Fíjate, somos pioneros en el sector de la movilidad en entender todos nuestros impactos, como decíamos antes, los económicos, los sociales, los medioambientales, en desarrollar un programa de trabajo que involucra no solamente cómo vamos a mitigar los impactos negativos, sino cómo vamos a potenciar todos los impactos positivos que creemos. Nosotros siempre decimos que nuestro principal enemigo es el vehículo particular y que hemos nacido para hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Por lo tanto, esa visión lidera todos los esfuerzos que hacemos en el día a día desde Cabify. Eh, y por último, todo lo que no podemos hacer, ¿de qué manera estamos trabajando por compensarlo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que todas las empresas y las personas que estáis hoy aquí, que estamos participando como de este diálogo, esa semillita, ¿no?, de qué tengo que hacer o qué más puedo hacer, ya la tenemos. Es un camino de aprendizaje constante, es una meta complicada de llegar, pero creo que ya habemos algunos que hemos dado algunos pasos que podemos servir de ejemplo y que no hay que tener tampoco miedo a poder dar esos primeros pasos. Y Natalia, ¿cómo se puede conseguir? Es una de esas grandes preguntas, que es la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo conseguir una movilidad urbana que sea al mismo tiempo eficiente y sostenible? Yo os quiero contar nuestra propuesta. Para empezar, nosotros hemos definido muy claramente qué es lo que consideramos una movilidad urbana sostenible. Y tú lo adelantabas al principio, pensar en sostenibilidad solamente desde el punto de vista ambiental o solamente desde el punto de vista económico nos deja la patita que más hemos descuidado, que es la social, demasiado alejada, ¿no?, del día a día. Desde Cabify hemos construido una estrategia de negocio y de sostenibilidad que se basa en 5 pilares. Un pilar relacionado 100% con la ética, con la transparencia y con la gobernanza. Como empresas llegamos a disrumpir ciertos modelos de negocio, ciertas formas de hacer las cosas, incluso regulaciones que, oye, la movilidad en las ciudades llevaba mucho tiempo hecha y definitivamente en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo la forma en la que nos movemos, ¿no? Han entrado actores que no estaban contemplados, por ejemplo, los patinetes, las bicicletas, o sea, la ciudad se ha llenado de muchos assets que nos permiten desplazarnos de un lado a otro. La evolución del transporte público también en los últimos años ha sido brutal, la infraestructura. O sea, entonces, desde el pilar de la gobernanza, la transparencia y la ética, nosotros estamos trabajando muy fuerte por, de hecho, convertirnos en una empresa que a través de compartir sea capaz también de desarrollar este ambiente ético y donde se reduce un poco este fenómeno que tenía la movilidad hace muchísimos años, que era el de el bar de turistas, ¿no? Uno
tomaba un vehículo en la calle y la probabilidad de que te tocase el mismo vehículo con el mismo conductor era ínfima. Ahora somos muchas las empresas y las marcas que estamos respaldando una experiencia, que es todo lo que está detrás y que conlleva unos estándares de calidad. No he visto la lista de participantes, pero me atrevería a decir que desde el punto de vista de inclusión y diversidad también tenemos un reto muy fuerte. En Cabify estamos luchando y tratando de hacer las ciudades mucho más inclusivas y mucho más accesibles. Nos hemos convertido en la primera empresa en el sector en convertirnos en 100% accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual, porque creemos que desplazarnos por la ciudad tiene que ser algo que podamos hacer todos. Creemos en el impacto de la movilidad como vector de transformación. Cuando uno tiene la capacidad de moverse o de hacer llegar las cosas a la puerta de su casa, tenemos acceso a mayor y mejor cultura, ocio, educación, trabajos, ingresos y posibilidades. Entonces, somos una empresa que cree que eso tiene que ser para todos. Y estamos rompiendo la brecha de género en el sector. Hemos apostado por la incorporación de la mujer en estos sectores mayoritariamente masculinizados, que son el de la tecnología, como decía, y el de la movilidad. Actualmente nuestro porcentaje de mujeres como empleadas de Cabify es de un 49%. El reto es enorme porque antes del impacto de la pandemia, desde el punto de vista de mujeres conductoras y taxistas colaboradoras, solo teníamos un 3% del total de nuestra base de conductores y con el impacto de la pandemia eso se ha reducido incluso a la mitad, porque, bueno, probablemente las mujeres han sido más impactadas por la necesidad de cuidar a dependientes, en el caso de pues, niños, mayores o incluso hay temas relacionados con la percepción de la seguridad en la mujer cuando hace este tipo de trabajos que estamos considerando mucho y teniendo muy en cuenta. Tenemos un tercer pilar que tiene que ver con la innovación y la tecnología. No nos podemos olvidar que la movilidad solo tiene sentido cuando es segura para todos y todas. Y desde el punto de vista de la propuesta de valor que nosotros le ofrecemos al mercado, hay un componente de trazabilidad impresionante, de trazabilidad y de seguridad. José Ángel, fuimos la primera empresa del sector en garantizar protocolos de gestión que nos han avalado terceros como AENOR en todos los países donde tenemos operación en la lucha contra el COVID. Hemos sido fuente de información para los socios conductores y taxistas que colaboran con nosotros en momentos de una incertidumbre brutal donde nadie sabía qué hacer, qué no hacer, porque nos estábamos enfrentando todos juntos a un problema nuevo. Pero además, para los problemas antiguos, para los problemas de siempre, la trazabilidad de la tecnología es brutal. Ahora, en cuestión de segundos, somos capaces de monitorear cualquier trayecto y de poner información a disposición de las autoridades para que puedan tomar las medidas que consideren en caso de que se cometa un flagrante delito e incluso somos capaces de gestionar el mercado gracias a, y con el mercado me refiero al ecosistema de Cabify, donde hay diferentes grupos y audiencias y los típicos son el pasajero y el conductor que se retroalimentan constantemente, ¿no? Para nosotros es fundamental desarrollar un ambiente y un ecosistema donde tanto pasajero como conductor se sientan seguros de todo. Se sienten seguros de recibir ingresos por hacer un trayecto, se sienten seguros de pedir un trayecto y que sus datos estén perfectamente cuidados, se sienten seguros de que la seguridad sanitaria está garantizada en los trayectos, se sienten seguros de que, oye, pides un servicio y ese servicio es cierto, va a llegar y va a llegar el conductor que te han asignado en el vehículo que te están diciendo. O sea, hay muchos factores tecnológicos que ayudan a construir esta movilidad. Un cuarto factor absolutamente relevante para nosotros, el ambiental. Tú lo comentabas, o sea, el impacto de la movilidad y de nuestro sector está ahí. Está en lo social, definitivamente, pero también está en el ámbito ambiental. Desde 2018 nos convertimos en la primera y única aplicación en Europa y en América Latina
en tener perfectamente monitoreadas y controladas todas nuestras emisiones, que son las propias de Cabify, pero también la de todos los usuarios que utilizan la aplicación, eh, y en compensar esas emisiones, porque entendemos que este impacto que causamos, hasta que seamos capaces de dejar de causarlo, es fundamental hacer algo al respecto de él y, por supuesto, compensar las emisiones. Y por último, hay una forma en la que creemos que el valor que estamos generando en la sociedad se tiene que crear y distribuir. Estamos apalancándonos de entidades súper relevantes a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, como el Banco Interamericano de Desarrollo, con la academia en todos los países donde tenemos presencia, porque los retos que enfrentan las ciudades hoy en día son enormes. Los retos que enfrentan las personas que viven en las ciudades de cara a la movilidad, ¿no? A todos nos es súper sencillo pensar en trayectos que deberían tomar a lo mejor 20 minutos o media hora y que se convierten en trayectos de 2 horas. Eh, Esos retos se van a hacer aún mayores, porque a 2050 va a haber un incremento poblacional brutal y además va a haber una concentración de todas las personas en las ciudades. Entonces, lo que es ahora pequeñito se va a convertir en grandes problemáticas. Entonces, estamos apostándole a la investigación y el desarrollo, estamos trabajando en colaboración con universidades y estamos buscando la forma también en la que ese conocimiento se comparte en momentos como este, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de contar, de explicar, incluso de tender la mano a aliados, porque sabemos que no todo lo que hacemos es perfecto, pero estamos súper dispuestos a escuchar y a aprender y a formar parte de este ecosistema que creemos que va a permitir a las ciudades y a sus ciudadanos vivir mucho mejor. Interesante, Natalia. Además, algunos de los temas que comentas están muy relacionados entre sí. Lo recordaba, por ejemplo, cuando comentabas el tema de la igualdad de género. Es curioso, pero seguramente en el libro que has comentado al principio, que luego vamos, por cierto, a poner el nombre porque nos lo están solicitando, repetirlo, seguro que se mencionaba un fenómeno que se ha comprobado, que es que las mujeres usaban más el transporte público que los hombres, ¿no? Por ejemplo, otros fenómenos que todos a lo mejor tenemos experiencia, que es de que a lo mejor a una mujer le cuesta más ir al centro de la ciudad y dejar el coche en un parking por la noche, por el simple hecho de que es por la noche. Y es un planteamiento que a lo mejor el otro 50% de la población nunca se lo había planteado, ¿no? Entonces, lo que comentaba, la trazabilidad, la seguridad, ¿qué importancia tiene también con ese tema de género, ¿no? Está todo relacionado. Está todo interrelacionado, efectivamente, y yo creo que ahí la labor que tenemos como sociedades es fundamental y la responsabilidad que tenemos es fundamental porque normalmente hablamos de grupos en riesgo de exclusión social, ¿no? Pero uno no puede excluir al 50% de la población. Entonces, el reto es el que es, pero bueno, o sea, listos y dispuestos a sumar nuestro poquito en la propuesta de soluciones, que además creemos que se tiene que tejer en conjunto con todos los actores de nuestras sociedades. Claro. Natalia, ¿me puedes repetir el nombre del libro que has citado al principio? Claro que sí. Se llama Muerte y vida de las grandes ciudades y la autora es Jane Jacobs. Os digo, es un libro que se escribió en los años 50 para hablar de el reto urbanístico en Estados Unidos, pero lo impresionante de eso es que 60, 70 años después el libro sigue estando muy vigente. Preparaos porque la crítica es bastante ácida y feroz, pero creo que merece la pena reflexionar de cara a este tipo de cosas. Lo colocamos ya en el chat por si hay alguna persona que le apetezca leerlo o echarle un vistazo. Perfecto. Natalia, nos has dado un panorama muy, muy interesante y la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles son esas barreras que faltan por derribar, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo derribar esas barreras o cómo hacerlas más accesibles en ese desafío hacia una movilidad más sostenible? Por ejemplo, cuando hablamos de vehículos eléctricos o semieléctricos, lo primero que viene a la mente es que faltan cargadores, ¿no? Que falta infraestructura. Fijaos, el trabajo que hay que hacer ahí es muy retador y maravilloso. Nosotros estamos haciendo incluso un trabajo con las marcas de vehículos. Al final, esta industria del ride-hailing tiene necesidades y características muy concretas. Al principio os decía que normalmente un vehículo particular está en uso un 5% del tiempo y el 95% está parado, ¿no? Ocupando una plaza de estacionamiento, en casa, en la universidad, en la oficina, en el espacio público, en la calle, donde sea.
En el caso de los vehículos de ride-hailing, el formato en el que trabajen es absolutamente distinto. A lo mejor tenemos taxis, VTCs o vehículos que están operando un 80% del tiempo. Y es que los automóviles, sobre todo los eléctricos, no han sido necesariamente diseñados para que tengan este funcionamiento de alta demanda. Por otro lado, sobre el mismo tipo de vehículos y de modelos. Las baterías eléctricas duran más en función a, claro, que los vehículos sean mucho más eficientes y eso también tiene que ver con el espacio, ¿no? Nos hemos acostumbrado a viajar en vehículos con elevalunas eléctricos, con aires acondicionados, con espacios interiores que nos permiten viajar súper cómodamente, con maleteros enormes porque hacemos desplazamientos donde llevamos mucho equipaje y eso va en detrimento de un vehículo cada vez más eficiente, que lo que busca es menos espacio, materiales más livianos y además la mayor eficiencia desde el punto de vista de todo el vehículo posible. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo muy relevante con algunas marcas armadoras de vehículos justamente para transmitir esta necesidad que tiene que ser entendida, que es, si queremos hacer la movilidad más eficiente y tenemos que diseñar modelos de vehículos que sean eficientes, eléctricos eficientes, también tenemos que considerar, por ejemplo, las temperaturas en América Latina, ¿no? O sea, simplemente en España tenemos inviernos a -5 grados y veranos a 45 en muchas ciudades. Entonces, ¿cómo haces una batería durar ante estas condiciones, ¿no? Y ahí hay muchas ideas que se nos ocurren y que hemos comunicado a nuestros aliados. Por otro lado, perdón, la disponibilidad de los vehículos eléctricos. Uno de los principales retos que nos enfrentamos cuando hicimos el compromiso global de electrificar nuestra flota al 100% en España en 2025 y al 100% en Latinoamérica en 2030 era la baja disponibilidad de vehículos eléctricos. Antes de la pandemia eran planes de las grandes armadoras y de los grandes desarrolladores de vehículos, pero la disponibilidad de compra no era a grandes volúmenes. Hemos visto con la revolución que ha traído la pandemia y con el incremento en esta sensibilidad ambiental que eso es algo que ya están considerando y somos súper positivos y optimistas y no hemos modificado un ápice nuestra meta porque creemos que de hecho va a haber una revolución obligatoria en el sector. Que solo tiene sentido también cuando el coste de adquisición y de carga de un vehículo eléctrico tan solo se aproxima al de un vehículo de combustión tradicional. Sí. Ya no estamos hablando de hacerlos muchísimo más económicos porque entendemos toda la implicación tecnológica de innovación y de diseño que tienen, pero lo que no tendría ningún sentido es que salgan al mercado y suceda pues algo que, por ejemplo, hemos visto en Chile, que es que además tienen un impuesto al lujo. Entonces, no tiene sentido que nos vayamos a involucrar en esta transformación cuando todas las condiciones no están dadas, ¿no? Por otro lado, quizás si yo os pregunto a cualquiera de los que estáis ahí dónde hacer una carga de gasolina, se nos ocurren muchos puntos en las ciudades, pero si os digo, busco una electrolinera, busco un punto de recarga, busco un cargador, ¿no? Es muy complicado que ahora mismo esa infraestructura exista en las ciudades. No solamente la del cargador, sino la del tendido eléctrico que hace falta para que la potencia de carga no me tenga 7 horas esperando Sí. que el vehículo cargue. Necesito que cargue en 20 minutos máximo, porque lo que yo quiero es utilizar mi vehículo para desplazarme. De nuevo, si pensamos en un modelo donde el coche está constantemente en uso, y pensamos en el desgaste de las baterías, que es natural, que lo vivimos con otro tipo de elementos dentro de nuestro día a día, pues por supuesto esto se vuelve un reto mucho más grande. Y luego hemos empezado a ver algunos brotes verdes en países y en regiones concretas, como los incentivos que están viniendo ahora por parte de la Unión Europea, pero nosotros creemos que es fundamental que existan incentivos fiscales de cara a la electrificación de la movilidad. Y otra apuesta súper fuerte que estamos haciendo, porque esto es pensando que, venga, la movilidad se mantenga un poco como la hemos visto hasta ahora. Otra apuesta súper fuerte que estamos haciendo, José Ángel, tiene que ver con la multimovilidad. Es decir,
en función a mis necesidades y en función a las circunstancias en las que yo tenga que hacer un desplazamiento, yo debería poder escoger entre una variedad de opciones. Os voy a poner dos imágenes de momentos donde esta variedad de opciones adquiere mayor relevancia. Imaginaos, yo os voy a hablar, por ejemplo, de Madrid, un día de verano o de primavera a las 12 del día, donde, por ejemplo, yo necesito desplazarme de un punto A un punto B. Probablemente lo que voy a considerar son los tipos de desplazamiento, el tráfico que existe, cuál es el clima que hace que seguramente si es primavera o verano sea bueno y entonces debería empezar a considerar muchas cosas. La primera, ¿cuál es? Caminar, porque no tiene mucho sentido y no es muy eficiente que hagamos ciertos viajes a pie, salvo que tengamos ciertas condiciones, ¿no? En segundo lugar, yo debería poder moverme en algo que no ocupe mucho más que el espacio que yo ocupo como persona. Piensa un patinete, una bicicleta o incluso una moto eléctrica, ¿no? Que ya estamos hablando de un vehículo un poquito más grande. Si las condiciones climatológicas cambian, si las necesidades cambian, imaginaos que yo tengo una discapacidad temporal porque me he caído jugando, no sé, tenis y me he roto un tobillo. Mis circunstancias cambian y probablemente, sea cual sea la longitud del trayecto, yo voy a necesitar un vehículo mucho más cómodo para desplazarme y para moverme. Qué importante sería que podamos tomar esas decisiones. Si nos imaginamos otra circunstancia extraordinaria, además, la que tú decías, ¿no? Pues imaginaos que soy yo misma, sola, en Bogotá, un sábado a las 3 de la mañana, probablemente me habré tomado algún vino. Eh, las circunstancias que rodean mi desplazamiento son distintas, pero tienen que ser seguras y tienen que ser libres. A lo mejor no es la mejor hora para utilizar un patinete por la calle, pero de cualquier manera yo debería contar con todas las alternativas y entender cuál es el impacto y la eficiencia de todas las alternativas, la eficiencia social, la eficiencia ambiental y la eficiencia económica de cada una de ellas para poder tomar la mejor decisión. Y hacia allá es hacia donde nos imaginamos la movilidad. Fijaos, esta semana y los meses anteriores, el hecho de la parálisis de la movilidad nos ayudó a revolucionar otros temas internos. Hemos sacado membresías para bicicletas eléctricas a través de un hermano chiquitito que hemos construido para Cabify que se llama Vive. Acabamos de hacer el lanzamiento de más de 200 motos eléctricas en una ciudad como Málaga, que además ahora viene la temporada estival y sabemos que va a haber muchos desplazamientos en el buen tiempo. Y creemos que esa es un poco nuestra propuesta y nuestra apuesta, ¿no? Que no necesariamente los patrones de movilidad tradicionales sean los que se tengan que seguir. Y por supuesto que el transporte público también debería ser un aliado de las ciudades y ojalá y en todos los sitios tuviésemos la suerte de tener un transporte público que es seguro, que es accesible, que es limpio, que desde el punto de vista de las necesidades de cualquier persona se puede utilizar para moverse de manera cómoda y que hay muchas cosas que están garantizadas. Lo que estás un poco poniendo encima de la mesa, Natalia, también es que la ciudad esté al servicio de la persona, ¿no? No la persona adaptarse a cómo son las ciudades o cómo eran, ¿no? Porque son entes que se cambian muy despacio, ¿no? En comparación con las necesidades Eso de todas es. las personas, que esas sí que cambian muy rápido, ¿no? Lo vemos continuamente. Has mencionado, y quería preguntarte, que el objetivo es en 2025 que en Europa los vehículos sean eléctricos, ¿verdad? Y en 2030 en Latinoamérica. Sí. ¿Hasta qué punto contempláis como alternativa el gas en vuestros vehículos? Mira, es uno de los temas que más debate genera internamente. En Europa se han vivido experiencias, sobre todo en Noruega, relacionadas con el hidrógeno, eh, que en cierto momento, desde el punto de vista de seguridad, levantaron algunas alertas. Eh, yo creo que todo está evolucionando lo suficientemente rápido como para que contemplemos muchas alternativas. Lo que probablemente sucederá, ahora hay un porcentaje de vehículos en las flotas que son eléctricos, hay un porcentaje muy, muy bajito de vehículos híbridos y gas y nosotros no estamos negados a nada. Lo que sí haremos son los estudios necesarios que garanticen, oye, pues igual que desde el punto de vista de calidad, los socios conductores y taxistas colaboradores que quieren trabajar
con Cabify, em, desde el punto de vista de calidad, hay ciertas cosas que tenemos que garantizar y eso también lo que garantiza es pues, un mayor impacto social y un menor impacto ambiental. Eh, ¿Qué otro tipo de implicaciones tiene el hecho del gas, ¿no? Del hidrógeno como alternativa? Yo creo que es temprano todavía para cerrarse a nada y que en la investigación y la innovación de los próximos años se va a decidir mucho de ese futuro. Lo que sí es cierto es que desde un punto de vista meramente práctico, a priori parecería que si la evolución de las baterías se da y se puede hacer swipe, como si hicieses una parada en boxes, ¿no? Donde te hacen un cambio de batería y tú incluso puedes pagar una membresía en cualquier ciudad del mundo donde existan lockers y tú cambies una batería por otra de forma instantánea y dejes otra cargando y te lleves una que esté perfectamente cargada. O sea, si esa revolución se produce, además es una revolución que a priori o desde la información que tenemos ahora podría ser un poco más segura, porque al final las implicaciones también de mover el gas a través de las ciudades, pues es otra, ¿no? Es vehículos moviendo gas para inyectarlo en las pipas de donde se nutran, ¿no? Y al final el tendido eléctrico de las ciudades ya está. Sí. Mejor o peor en función de la ciudad, pero ya está garantizado en la mayoría de los sitios y cuando no lo está, la problemática es Ujú. diferente además. En este momento, Natalia, en la flota de Cabify tenéis vehículos eléctricos, pero son 100% eléctricos, son híbridos, porque claro, luego hay diferentes tipos de híbridos, el mercado es tan amplio, es verdad que los fabricantes tienen un número limitado de modelos, pero luego dentro de cada modelo hay mucha variedad. Variaciones, sí. Pues tenemos un poco de todo. Al final, yo creo que nuestras flotas representan la realidad de los países, ¿no? Y las realidades como te decía, pues de uso, de comodidad y de estándares de los países. Sí os digo, o sea, los porcentajes que tenemos hoy en día son bajos, por eso las metas son así de rigurosas y de amplias, ¿no? Eh, cuando la pandemia golpea a la movilidad, entramos en muchas reflexiones, pero también entendimos que esta era la apuesta necesaria para hacer y, de hecho, si habéis estado pendientes de los medios, sobre todo en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de 2021, o sea, ha sido brutal la revolución. Sí, Estamos todos nadando en una dirección y estamos todos fijándonos en las mismas cosas y prueba de ello es, bueno, pues este espacio está teniendo 37 participantes seguramente de diferentes ciudades a lo largo y ancho de distintas regiones, ¿no? sí. Entonces, eh, somos muy positivos y muy optimistas y yo creo que para quedarse a punto de cumplir una meta hay tiempo suficiente todavía y le vamos a apostar a lograrlo, la verdad, porque sí somos muy conscientes de que efectivamente la revolución está llegando. O sea, prácticamente una vez a la semana, ahora mismo hay noticias a lo largo y ancho también del planeta de nuevos vehículos que se están poniendo ya a prueba, de nuevos modelos, de nuevas formas y eso, que no hay que estar cerrados a que la única vía sea el vehículo eléctrico desde el punto de vista del turismo eléctrico, ¿no? Para desplazarse, sino Sí. pues hasta que lleguemos a teletransportarnos, todas las demás, claro. Bueno, estamos recibiendo por aquí ya las primeras preguntas. Si te parece, Natalia, te traslado algunas de ellas. Claro. Por ejemplo, Alejandro Beltrán, de la empresa Movilízate, comenta, es más bien un comentario. En Colombia es muy difícil tener movilidad sostenible. La mejor solución es reducir al máximo la movilidad de las personas, desarrollando microciudades y así microdesplazamientos. Ay, yo invito a Alejandro mucho a que efectivamente lea el libro que le estaba diciendo, porque va muy alineado con esa visión que él comparte. De hecho, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, está haciendo ahora una propuesta de ciudad en 15 minutos, donde uno llega a todo lo que necesita con desplazamientos muy cortitos. Como decía, efectivamente, yo no soy de ponerle, aquí decimos mucho, puertas al campo. Yo creo que la movilidad tiene que ser libre. Lo que también creo es que tenemos que ser conscientes de sus impactos. Incluso voy un paso más allá, asumirlos.
y asumirlos no solamente como empresas, también como personas. Yo debería poder moverme de forma segura y sostenible, no solo en distancias de 15 minutos, sino en distancias más largas, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que restringir la movilidad podría pasar por una solución, también transformarla a nosotros nos parece que es una solución en sí misma. Sin duda. Nos plantea Ignacio Solar desde Chile. Gracias por la Sí. pregunta, Ignacio. Nos dice, ya hay una gran ruta hacia el sur con cargadores de Copec Voltex. Hoy el problema no es el tendido eléctrico, sino que haya filas de coches esperando para cargar. Sí, de hecho, voy a subir la apuesta. El reto también es de dónde está saliendo la energía para cargar esos vehículos. Porque si descarbonizamos los vehículos y utilizamos energía que no necesariamente viene de fuentes renovables, no estamos resolviendo el problema real. Efectivamente, como comentaba en una de las primeras preguntas, no tiene mucho sentido que todavía un vehículo eléctrico tenga que pagar un impuesto al lujo, porque no va en pro de el mismo desarrollo de las ciudades y Chile es un país donde eso todavía sigue sucediendo. Entonces, sí es el reto no tener el cargador, pero sí los vehículos que cargarse, pero también es un reto que va un poco más allá y tiene que ver con de dónde se están cargando esos vehículos y cómo desarrollamos también eh, infraestructura y propuestas de valor que impacten en ese tipo de cosas. He pasado un poco rápido por el tema de carbón neutral y es un proyecto que a mí me encantaría explicaros un poco más de qué se trata, sobre todo porque también habla de esos retos, ¿no? Fijaos, en 2018, como os decía, fuimos una de las primeras empresas en el sector en definir que queríamos buscar una movilidad desde el punto de vista ambiental más sostenible y que hasta que eso llegase nos comprometíamos con la compensación de la huella de los trayectos de todas las personas y todas las empresas que deciden moverse con Cabify. Y en ese sentido, hemos observado un incremento también en la forma en la que los usuarios corporativos y las empresas, clientes, tienen relación con nosotros. Porque antes el hecho de ser carbón neutral era algo como de, ah, qué fantástico, compensan los viajes. Y desde lo que os comentaba, de finales del año 2020, hemos visto un incremento de solicitudes de empresas que nos piden los certificados de compensación de la movilidad de sus empleados, que es brutal, porque efectivamente el cambio está sucediendo y se está dando. El hecho de poder compensar esas emisiones ha implicado para nosotros también un proyecto de investigación y de trazabilidad brutal. Os podéis imaginar los tamaños de las flotas y como tú decías, José Ángel, las tipologías de vehículos que tenemos ahora mismo circulando por todas las ciudades y conocer hasta el último gramo emitido de esos vehículos ha sido un trabajo titánico, pero también ha sido un trabajo posible. Y gracias a eso, gracias a tener cada vez más información respecto a los vehículos, a las emisiones, también hemos sido capaces de trazar planes y de entender, bueno, pues si sabemos que tenemos estándares de calidad que buscan que los vehículos sean de alguna forma, que estén actualizados, que sean vehículos nuevos, porque sabemos que ya los fabricantes se están preocupando porque cada vez sea menor el volumen de emisiones que desprenden los vehículos, ¿cómo podemos incluso nosotros premiar y reconocer eso a los mismos conductores, ¿no? Que toman la decisión de trabajar o no con la aplicación? Y en todo eso estamos, Muy realmente. bien. Más preguntas por aquí. César, gracias, nos dice, ¿qué tecnología utilizan para desplazar rutas? Como No para sé, desplazar para rotas, desplazar cuéntame. rutas, no sé si se refiere a optimizar rutas, a lo mejor. Ujú. Entiendo que se refiere a eso. Ok, bueno, os cuento algunos Sí, pequeños optimizar, lo confirma proyectos. César, sí. Perfecto, vale. Gracias. César, fíjate, creo que es algo bastante natural ahora en la tecnología hablar de los algoritmos, ¿no? Nosotros hemos perfeccionado toda esa tecnología para no solamente asignar de forma más eficiente el vehículo que está más cerca de la persona que quiere desplazarse y entonces ahorrar, ¿no? Cada vez más el, las emisiones generadas en ese trayecto, incluso mejorando la experiencia de usuario del tiempo de espera y así, sino que también hemos desarrollado diferentes alternativas de modelo
como rutas compartidas, como la posibilidad para los conductores de, si están haciendo un trayecto de un punto A a un punto B, ir recibiendo viajes a lo largo de ese trayecto que sigan la misma ruta y que le permitan eficienciar su tiempo. Todo eso a través de la tecnología. No os puedo desvelar al 100%, porque además sería meterme en un campo en el que no soy completamente experta, cuál es la fórmula, pero lo que sí os puedo contar es que llevamos mucho tiempo también trabajando internamente con los equipos para que estén absolutamente sensibilizados en estos temas. Y que cuando el maravilloso equipo de tecnología propone soluciones a los retos de las ciudades, lo haga considerando todo esto, los impactos sociales, los impactos ambientales, que sean capaces de optimizar, de mejorar, de retrasar, de repensar, de reformular. Y eso se está haciendo. Y como os decía, también no lo estamos haciendo solos. O sea, estamos investigando junto con universidades como de prestigio, como la Universidad Politécnica de Madrid, entre muchas otras, para entender cómo podemos hacer mejor esto en las ciudades, cómo incluso nos podemos convertir en fuentes de información para las mismas ciudades. Imaginaos que fuésemos capaces de redirigir las rutas en las ciudades en función también de el nivel de contaminación al tiempo real de ciertas zonas en la ciudad, el número de personas, por ejemplo, de colectivos en riesgo, por ejemplo, pues niños o adultos mayores en estas rutas, desde el punto de vista del ruido. O sea, yo soy capaz de hacerte llegar de un punto A a un punto B de la forma más eficiente, pero también de la forma más responsable con la ciudad. Y hay muchos factores que deberían entrar también en esa ecuación. Entonces, ese es el futuro que vemos. Que tiene que ver con desplazarse de la forma en la que menos impacto se genere, permitiendo los desplazamientos, por supuesto, y facilitándolos, pero también facilitando que se hagan de una forma amable eh, con nuestros conciudadanos, ¿no? Porque probablemente la hora punta de las principales ciudades del mundo sea todo menos amable con los conciudadanos, eh, y también respetuosa con el medio ambiente. Y luego, para nosotros hay otro factor que influye y es que queremos ser eficientes también desde el punto de vista del tiempo. Y a veces lo más eficiente es estar sentado en la parte de atrás de un vehículo pudiendo trabajar si vas a hacer un desplazamiento que sabes que por las circunstancias te va a tomar un montón de tiempo, ¿no? Y no necesariamente ampliar tus horas de trabajo porque hayas tenido que desplazarte, ¿no? Entonces, como que hay muchos vectores y mucha información que estamos metiendo en esas ecuaciones para proponer alternativas de solución. Como os decía, no lo estamos haciendo solos. Carla nos da la enhorabuena para ti, Natalia, y Muchas quiere gracias. preguntarte si en Cabify hay alguna forma de medir si los conductores tienen buenos hábitos de manejo con los vehículos. Sí, estamos implementando también mucha telemetría e información al respecto de esas cosas, porque entendemos que una mejor forma de conducir en las ciudades también tiene este impacto que estamos hablando, ¿no? O sea, un acelerón sabemos que genera más emisiones, un frenazo, además, quema el caucho de las ruedas. O sea, y una conducción eficiente, segura y responsable, efectivamente, también tiene un impacto absolutamente directo. No lo estamos haciendo solos, estamos desarrollando también alianzas con plataformas pues, tecnológicas como nosotros, que tienen otro nivel de avance y buscando integraciones y buscando muchos compañeros de viaje y de trayecto. Entonces, también os invito a que si ya tenéis alguna idea desarrollada y nos la queréis contar y la queréis compartir y queréis que os contemos más de cualquier tema, o sea, completamente abiertos a dialogar, a compartir, porque yo creo que este reto es de todos, ¿no? Eh, es de las ciudades, pero es de todas las personas que formamos parte de ellas y entendiendo que hay ciertas cosas que solo van a incrementar, como por ejemplo pues el transporte de objetos, de comida en las ciudades, porque es cómodo y es eficiente también el hecho de que suceda y que cada vez va a haber más cosas que obstaculicen ese tránsito por las ciudades, somos muchos los que tenemos que implicar soluciones.
empezar, Anónimo, preguntaba si medir las emisiones que emiten vuestros coches, cosa que ya ha respondido, y pregunta de si es así, si estáis abiertos a probar su tecnología para demostrarles en lo que podemos ayudarles. Bueno, la respuesta que dabas antes queda un poco esta pregunta respondida. Sí, y Em, además, o sea, contaros que no solo medimos las emisiones de los vehículos, eh, medimos el tiempo de uso de la aplicación por parte de conductores y de pasajeros, medimos el uso de tecnología que hace falta. O sea, si pensamos en la emisión por kilómetro, que es la forma en la que nuestro KPI y nuestra meta está definida, no, no solo pensamos en el CO2 que puede emitir el tubo de escape, pensamos en todo lo que es necesario poner en marcha para que un vehículo se pueda mover 1 kilómetro, para que una persona se pueda desplazar 1 kilómetro, ¿no? Servidores, aplicación, correo electrónico e incluso los residuos, los desperdicios, la energía que hace falta en las oficinas de Cabify para trabajar. O sea, absolutamente todo se mide. Todo se mide. Y hemos desarrollado un proceso de medición muy robusto que sigue perfeccionándose porque, pues por eso, porque creemos en que esto tiene que ser una innovación constante. Así que muy abiertos a que nos contéis más. Nos pregunta por aquí también Anónimo, dice enhorabuena Natalia por la exposición y es una pregunta un poco larga. Dice, ¿te parece que la administración pública y el gobierno hacen suficiente por conseguir un modelo de ciudad más humano? En grandes ciudades puede que se esté avanzando, pero en las medianas y en las pequeñas seguimos con los mismos problemas. No nos dice de qué país nos escribe, pero bueno, entiendo que esto es común a muchos países. Sí. Em, es una pregunta trampa esta. Yo creo que a lo mejor, como os decía, la regulación en movilidad y las mismas administraciones, pues quizá tenían conceptos distintos que pertenecían, pues probablemente a otras épocas. Cada vez más, también las administraciones públicas nos están tendiendo las manos, porque es cierto que hay muchísima información respecto a la movilidad, al tráfico, a las tendencias de uso, a un montón de datos que pueden ser anónimos y gestionados en el macro que pueden ayudar efectivamente a que las ciudades sean más vivibles. Creo que lo que sí ha sucedido es que las administraciones públicas y todos los gobiernos se han dado cuenta de que, oye, el reto está ahí. Y el reto, como os decía, considerando que el incremento poblacional, el envejecimiento poblacional y las nuevas necesidades que va a tener el mismo ciudadano de aquí a unos años, hay que hacer algo. Y estamos viendo muchas activaciones. Os decía, el caso de París, con Anne Hidalgo desde la administración, que a mí me parece un caso a seguir todo el tiempo, pero justo antes de la charla me ha llegado un correo del World Economic Forum que están hablando justamente de esto, de movilidad en las ciudades y de la necesidad no solo de rediseñar el espacio urbano, sino de reconectar con las necesidades de las personas para poder planear, desarrollar e invertir en ciudades que respondan a esas necesidades o no a las de el vehículo, porque qué fácil ha sido diseñar las ciudades para resolver las necesidades de algo como un vehículo, ¿no? Sí. Roberto, te quiere transmitir también una pregunta. ¿No crees que hasta que no se produzca una mayor inversión en I+D, no se producirá el verdadero salto necesario para conseguir una movilidad menos contaminante? Sí, Roberto, creo que estás en lo cierto. Nosotros le venimos apostando muchísimo a todo el tema de investigación, desarrollo e innovación. De hecho, nuestras inversiones en esos campos superan la media de inversión de otras empresas en los países donde tenemos presencia. Por supuesto, la tecnología y esta charla sobre todo va de eso, es un gran aliado. El procesamiento de información, de datos, incluso la inteligencia artificial, deberían desarrollarse en pro de las personas. Muy bien. Y también nos plantea por aquí, vamos a ver una última pregunta. Tenemos varias, vamos a elegir alguna porque tampoco queríamos irnos mucho de la hora que teníamos fijada de duración. Nos pregunta María Luz
si nos puedes dar una fecha de cuándo crees que llegará el día en el que se vendan más coches nuevos eléctricos o de gas que de combustión. En los últimos estudios en Europa, el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos versus vehículos tradicionales estaba ya en los 12, incluso en los mejores lugares los 20%. Eh, yo creo que va a depender también, y voy a meter otro tema en la discusión y en la conversación, de cómo como ciudadanos prioricemos esas decisiones. Es decir, si a mí me ofrecen la posibilidad de utilizar una categoría, por ejemplo, de vehículo eléctrico, ¿qué estoy dispuesto a hacer para utilizarlo? A lo mejor no voy a estar dispuesto a pagar más, pero voy a poder estar dispuesto a esperar. O a lo mejor no voy a estar dispuesto a esperar, pero voy a estar dispuesto a hacer otro tipo de concesiones. Por ejemplo, pues compartir vehículo. O a lo mejor no voy a estar dispuesto a compartir vehículo, pero entonces estoy dispuesto a otra cosa. O sea, yo también he vivido, y dirían en Panamá que se me cae en este momento la licencia, ¿no? Yo he vivido en una época donde uno cumplía 18 años y lo que hacían los padres era regalarnos el examen del carnet de conducir, ¿no? Que era de pago. Aquí incluso venía con clases en la autoescuela garantizadas. Y un síntoma o un símbolo de independencia personal era tener un vehículo propio. Cuando yo hablo con mi equipo, que es mucho, mucho más joven que yo, eh, o sea, simplemente plantearlo es como, está loca. O sea, ¿qué le pasa? Si yo tengo un coche, tengo que pagar, como os decía, el seguro, la plaza de garaje en casa, la plaza de garaje en la oficina. Tengo que estar pendiente de tener algo ahí. No lo puedo renovar, no puedo probar otras alternativas, no puedo, o sea, las nuevas generaciones vienen con mentalidades completamente distintas y yo creo que también a su forma ellos van a premiar y a castigar las formas o sea, los servicios y los productos relacionados no solo con la movilidad, con todas las cosas que más crean que abonan en pro de esta visión que ya tienen de serie y de fábrica. Habemos muchos que las hemos aprendido por el camino. Tú me presentabas al principio, más de 9 años trabajando en esto ya, pero yo tengo 35. El resto de mi vida ni siquiera se me había pasado por la cabeza nada relacionado con la sostenibilidad. Y ahora, o sea, mis sobrinos me matarían si me viesen que se me ha olvidado hoy la botella reutilizable en casa y estoy utilizando una botella de plástico, porque además es como, tía, no puedes hacerle eso al planeta. Y entonces, oye, es que la revolución la hacemos todos en el día a día. Sin duda. Bueno, pues Natalia, nos quedamos con esta última respuesta como colofón. Yo creo que abrocha bastante toda la conversación que hemos tenido. Bueno, antes de nada, en primer lugar, como prometimos al principio, desvelamos cuál es el regalo que queríamos daros a los asistentes que estéis por aquí, que es un ebook en el que podéis descargar y comprobar cuáles son la mejor manera de gestionar una flota de manera sostenible. Os ofrecemos tips y buenas prácticas para reducir emisiones y bueno, estamos convencidos que va a ser de vuestro interés. Os voy a facilitar el enlace aquí a continuación en el chat. Qué regalazo, José Ángel. Yo también quiero mi copia, por favor. Pues es totalmente accesible, te lo facilito. Y bueno, pues la verdad es que hemos estado aproximadamente una hora y has respondido a todas las preguntas de los asistentes, así que el encuentro ha dado mucho de sí. Es un tema sobre el que podríamos estar hablando horas, porque además lo comentábamos, ¿no? Que tiene muchísimas implicaciones sociales, urbanísticas, de todo tipo, ¿no? Aparte de las obvias de movilidad y medioambientales. Y bueno, muchas gracias por regalarnos este encuentro, también a Cabify por facilitarlo, aquí por participar. Ha sido un verdadero lujo y bueno, seguimos de cerca todas vuestras políticas, vuestras acciones y bueno, estamos muy pendientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Ángel. Y yo también hago aquí el spoiler de que pronto también habrá más sorpresas. Gracias por generar estos espacios que son tan relevantes. Gracias por el diálogo y muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Bueno, a todos los asistentes, recordaros que esta mesa profesional la subiremos en las próximas horas a nuestro canal de YouTube
y esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés. Quedamos a la expectativa de cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario que queráis trasladarnos y os emplazamos a todos a volver a participar en el próximo encuentro que celebraremos, que sí os puedo ir dando una pista que va a estar muy relacionado con la electrificación de las flotas y con el renting. Un placer estar aquí con todos vosotros. Natalia, hasta siempre y hasta el próximo Pulpo Talks. Hasta pronto, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.